Rafael y yo les tenemos una sorpresa, un invitado súper especial. ¿A quién tenemos, Rafa, hoy? Mira, hoy nos acompaña uno de los escritores más jóvenes, una de las mejores mentes creativas de la escritura venezolana. Para mí es un orgullo, un gustazo que podamos tener en el programa hoy a Eduardo Sánchez Rugeles, que bueno, a ustedes les sonará por algunas novelas como Blue Label, como, siempre lo digo mal, me disculpo, Ljubljana, tengo que siempre Ljubljana, me Rafa. sale, Ljubljana, Rafa. Ljubljana. ¿Ves? Jezabel. Y ahora tiene nos presenta su más reciente novela, El Síndrome de Lisboa. Pero bueno, esto no se trata de mí ni de ti, sino vamos a darle la bienvenida una vez a Eduardo Sánchez Rugeles aquí en Tateando Ando Radio. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Gracias por esas palabras. No, gracias a ti por además dejarnos entrar en la intimidad de tu casa a estas horas, porque ya sabes que a esta hora Bienvenidos. es de madrugada casi, y sabemos que tienes un... No, bueno, no tanto. Bueno, pero bueno, igual te agradecemos muchísimo. Y quiero que nos cuentes un poquito, porque yo ya tuve el honor, el placer de leerme el libro. Tengo que confesar que lo empecé a leer y en menos de 24 horas me lo terminé. Es verdad que es una novela, no es una novela larga, Bueno, no tiene ni bien. 180 páginas, pero me atrapó desde el primer momento. Pero además me atrapó porque es una novela diferente, porque al principio de la novela uno piensa que es algo como de ciencia ficción. Es algo como, empieza con un cataclismo ficticio en un país lejano, en Portugal, en Lisboa, y quizás de repente uno dice, bueno, y esto no es lo normal de Eduardo Sánchez Rugeles, pero después uno va viendo que sí sigue su línea, sí sigue su hilo conductor. Pero queremos que nos cuentes además, porque tienes bajo la manga el guión ya de esto. Cuéntanos cómo fue eso. ¿Pensaste primero que era una película o primero era un No, libro? bueno, no está... hay varias cosas aquí con lo que comentas. Efectivamente, creo que la historia mantiene el tono realista que yo he tratado en otras novelas, pero a mí me gusta jugar un poco, trabajar con ciertos artificios. Creo que ya lo hice en Ljubljana. Ljubljana comienza como un thriller. Pareciera que la novela va de la resolución de un asesinato y luego realmente develo que se trata de una historia de amor, y eso es divertido. Ese tipo de juego con el lector me parece muy interesante, y aquí lo hice con la distopía. Efectivamente hay un apocalipsis allí de fondo, y el núcleo del relato pasa por la experiencia del profesor Fernando y sus estudiantes. Eso es como la trama central. Y la idea de hacer una película realmente fue la que me motivó a publicar el libro bajo esta modalidad en la que yo no tenía experiencia. Yo terminé El Síndrome de Lisboa en enero del año pasado, 2019, y desde entonces el manuscrito está en cola, en editoriales, agencias, concursos, a la espera de un proceso tradicional de publicación como el que yo había trabajado hasta ahora. Pero llegó el COVID, nos encerramos todos en casa y empecé a ver que los hábitos de consumo cultural cambiaron, la gente estaba leyendo de otra manera, viendo teatro de otra manera. Ya el manuscrito había caído en manos de este amigo cineasta, Rodrigo Michelangeli, y él me había dicho que quería hacer la película. En ese momento, meses atrás, yo le dije, vale, yo te doy los derechos, no importa, lo escribimos juntos, el guión, como quieras, pero tengo que publicarlo primero. Cuando lo publique, tú haces la película. Y se dio la casualidad que durante el confinamiento conversamos, y surgió la idea. ¿Cuándo vas a publicar? No lo sé, no tengo editorial todavía, no tengo agente. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto ya. Vamos a lanzarla, vamos a ver cómo funciona Amazon, cómo es esto de la autoedición, y lo hacemos nosotros mismos, el tema promocional, y al mismo tiempo anunciamos la película. Vamos a dar este salto. Y bueno, es el que estamos dando. Aquí estamos. Y esa es la jugada que estamos haciendo. El libro sale impreso también por la misma Amazon. Estamos haciendo todo nosotros la parte promocional. Bien, hasta ahora satisfecho por cómo ha fluido el trabajo. No, me encanta, porque Ahora, además interesante cómo, Sí, Rafa, cuenta. interesante cómo te basas en algo muy importante, que es el cambio, la mutabilidad, y cómo el mundo ha cambiado y, sabes, tener la visión de decir, mira, sabes, ya en este punto lo tradicional no me funciona, voy a hacer este salto.
Y de verdad que me parece genial, he podido apenas leer unas primeras líneas, pero ya me engancha, tu narrativa es muy fluida y eso es algo que atrapa, pero en este punto la novela se hace fácil y lo mejor, te lo vas imaginando. Eso me encanta, eso me encanta cuando leo. Ahora, ¿cómo fue tu proceso para crear el síndrome de Lisboa? Es decir, tenías una idea, dijiste, mira, yo lo quiero hacer de esta manera, o hiciste como hacen en las películas, desplegaron una pizarra y fuiste colocando tus personajes. Háblanos un poquito de ese proceso, pero vamos a ver si nos da chance ahorita. Alejandro nos dice que tenemos que irnos a una pausa. Vamos a dejar la pregunta en el aire, Eduardo, y me la contestas en la próxima parte de Dateando Ando Radio. ¿Te parece? Vamos a una pausa, Adri, ya regresamos con muchísimo más de Dateando Ando Radio. Tú habías dejado una pregunta en el aire para nuestro invitado de honor de hoy, para Eduardo Sánchez Rugeles. Y queremos saber, Eduardo, cuéntanos. Mira, el síndrome de Lisboa yo creo que tiene 3 ejes, tuvo 3 motivaciones o 3 excusas para hacerlo. La primera fue en el año 2013 o 14, yo leo una noticia en la BBC por azar de que un meteorito cayó en Rusia, en Siberia. Y había un video que registraba la caída del meteorito y hizo estragos en un pueblo pequeño. Y a mí eso me pareció interesantísimo. Y durante un tiempo le hice seguimiento a la noticia. No fue una catástrofe, no fue una cosa así horrible, pero me empezó ahí como, ¿qué pasaría si esto ocurre en otro lugar, con otras dimensiones? Me quedo allí como dando vueltas. Pasan los años y de una manera muy azarosa, muy espontánea, yo empiezo a tener una fascinación creciente por la literatura portuguesa. Empecé a caer autores portugueses en mis manos y me comía un libro tras otro, me enamoraba de las piezas, de los autores, de las obras, y empiezo a encontrar muchísimas referencias a cuestiones así de cataclismo, incluso de meteoritos, en autores como Saramago, en Pessoa, en Carlos de Oliveira, no decían así como al azar, pero José Luis Peixoto, me empezó a recordar aquella historia que yo tenía por ahí apuntada que quería hacer con el tema ruso. Entonces empecé a pensar como qué pasaría si lo ensamblo. Y si una literatura es dolorosa, triste y melancólica, es la portuguesa. Entonces, ¿cómo sentirían y pensarían estos tipos una situación así realmente trágica? Y por ahí empecé a jugar con esa posibilidad. Me faltaba un argumento, no lo tenía, sino que tenía estas impresiones. Y llegué a 2017 con las protestas de los estudiantes en Venezuela, que creo que fue para todos una experiencia muy dolorosa, devastadora, trágica, y ahí encontré el argumento. Yo, aquí está. Esta es la historia que quiero contar. Necesito valorar esto, y eso fue, tomar esa decisión fue cerrar la historia. Es así. Yo te quiero atajar porque además nos estabas comentando en el bloque anterior que esta novela la escribiste el año pasado. Y en esta novela hablas hasta de una pandemia, hablas de una gripe incurable y hablas hasta de este meteorito. Cosa que, o sea, es como si hubiese sido un pitonizo. La verdad que a mí me sorprendió muchísimo. No, lo de la pandemia y la gripe son 2 oraciones que metí así antes de mandarla a Amazon de contrabando. Yo decía, pero el resto de la trama y toda la armazón y todo el tema del cataclismo sí estaba intacto, tal cual. Otra cosa que te citando a Adri, fue un toque de paprika. Un toque algo así. Que te quedó genial. Pero yo quería preguntarte, en relación a tus personajes, por ejemplo, está Moreira, que tú dices que tú tienes una predilección por la literatura portuguesa, pero Moreira es un personaje que existió en tu vida, alguien que tú conociste, algún librero, o tenías alguien que tuviera que ver con la literatura portuguesa. Así no, o sea, así tan entrañable y cercano para mí no, pero sí en el físico puede que tenga un aire al librero de la librería de divulgación en Los Chaguaramos, que se llamaba justamente Sergio Alves Moreira, quizás por ahí le tomé el nombre, pero era un señor que yo iba a esa librería cuando era estudiante de la UCB y él me recomendaba libros o hacía cosas muy divertidas, que era que yo me quería comprar tal libro y él me decía, no te lleves esa basura, así, llévate mejor esta otra cosa. Fernando. Y a mí me caía muy bien, pero no era una relación muy cercana, era una relación ocasional. ¿Y qué tiene Fernando de Eduardo Sánchez Rugeles, aparte de ser profesor y de llevarse muy bien con sus alumnos? Porque sé que todos tus alumnos que dejaste aquí hace más de una década, todos te aman
De hecho, Mayra Valdés escribió un libro contigo a cuatro manos, el de Luis Alberto, de Fresh, y todos hablan muy bien de ti, todos hablan que tú los llevaste por el camino más interesante, que es el de la cultura. ¿Qué tiene que ver, tiene algo que ver Fernando contigo? Bueno, Fernando tiene 20 años de experiencia docente, es egresado del pedagógico, tiene la docencia como oficio. Yo solo di clase 4 años y mi formación es en letras y filosofía, ¿no? Nunca me formé como docente, fue algo de lo que llegué por accidente. Estaba buscando trabajo en otra cosa, solo había dando clases y me puse a dar clases y me fascinó. Entonces sí, hay en como una cierta comunicación, relación con los chicos que a mí me funcionó, yo disfruté. Yo creo que tuve una experiencia exitosa como docente y nunca me imaginé que me pudiera ocurrir. Jamás me imaginé que iba a tener un control de un salón de 36 adolescentes y que iba a ser fácil. Clase? Dicho así, Wow, qué valiente. parece horrible, pero no, funcionó, fluyó muy bien. Y ese cariño quizás por el oficio me ayudó mucho a darle forma a Fernando. Era el tipo de personaje que necesitaba, el personaje que buscaba. Y sí, tenemos algunos lazos. Qué bien. Eduardo, mucha gente dice que el escritor es como una suerte de antena que se sincroniza y toma ondas de lo que se está viviendo o de lo que se vivió y las plasma en papel, o en este caso en un libro digital. ¿Cuál es tu opinión? O sea, el escritor es eso, es una antena receptora, es alguien que interpreta el presente, el pasado y lo convierte en algo que perdura para siempre. Yo creo que cualquier situación, frase, anécdota, noticia, es susceptible de convertirse en un relato, cuento, poema, obra de teatro, novela. A mí me pasa. Pero sí es cierto que hay momentos en los que estás como más predispuesto a que eso ocurra. Hay como fases. Si estás en el mood creativo, ahí hasta la conversación más anodina te puede aportar mucho material. Pero hay otros momentos del trabajo, que es cuando estás revisando, curando las erratas, viendo la parte formal. Yo ahí por lo general no tengo como esa antena tan encendida. Pero cuando estoy en el mood creativo, sí, ocurre eso que describe. Bien sea en un autobús, leyendo un periódico, conversando, todo suma. Claro, yo quiero ahora, Eduardo, que tú invites a nuestros dateadores a que lean la novela. Yo los invito, de verdad, a mí me encantó la novela, como les digo, la leí en menos de 24 horas. Y además que no solamente vamos a tener este guión de esta película, pero que creo que el proceso creativo del guión y de cómo van a hacer la película la van a compartir con tus seguidores a través de Instagram, a través de Facebook. Yo quiero que tú los invites. ¿Y cómo va a ser ese proceso? Porque creo que dentro de poco tienes un live. Sí, domingo 5 a las 4 de Caracas. Conversaré con Rodrigo Michelangeli sobre justamente este proceso. Cómo se hace un guión, cómo se hace una película. Esto, mucha gente, lo he conversado con otros colegas tuyos, que me pasa con frecuencia que digo que voy a hacer la película y ya la gente me dice, ajá, pero ¿dónde está? ¿En Prime o en Netflix? No, todavía no está lista, hay que hacerla. Esto es un proceso muy lento. Y justamente ese proceso es el que queremos contar, describir, Compartir. explicar sus fases, porque son procesos muy lentos. Levantar una película en Latinoamérica, en Venezuela, te imaginarás. Bueno, esto ya lo haremos desde fuera, porque Rodrigo está en Canadá, pero igual el tema venezolano lo hará un poco más cuesta arriba, o no. Justamente esas dificultades, ese reto que supone ser una película de estas características es lo que queremos compartir con los seguidores, lectores, aficionados al cine. Vamos a estar en Instagram y en Facebook a las 4 hablando sobre todo esto. E.Sánchez Rugeles es mi Instagram, y @ Michelangeli es el de Rodrigo. Y con gusto ahí les daremos más pistas y detalles sobre el síndrome de Lisboa. Genial, genial. Entonces estaremos Genial. pendientes. El tiempo es implacable. Eduardo. Ahí están haciéndonos señas ya. Yo creo que vamos a tener que invitar a Eduardo en otra oportunidad, cuando ya esté un poquito más avanzado en el proceso de la película, para que nos hable más de esto. Y por supuesto, invitamos a todos nuestros dateadores a que el 6 de junio se conecten a ver este live. 5, domingo. 5.
5 de junio, disculpe. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, de verdad, para A ti nosotros y a ustedes. un placer que hayas podido Muchas gracias. compartir estos minutos. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y se los vuelvo a recomendar. El síndrome de Lisboa, no pueden dejar de leerlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con más de Dateando